Bienvenidos a su espacio Cápsulas Jurídicas Informativas. Vamos a estar adentrándonos en el área de las sucesiones y para ello tenemos una invitada de la firma Federados y Asociados. Hoy el tema: el albacea. ¿Qué es esto? ¿Quién es el albacea? ¿Cuáles son sus funciones? Rápidamente queremos entonces presentar a nuestra invitada, licenciada Perla. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, y de una queremos iniciar entonces con este tema del día de hoy, muy interesante. Nos lo ha pedido el público, hablar sobre el albacea. Hoy, ¿quién es el albacea? Pregunta Maciel. Mire que esta figura jurídica del albacea lo encontramos normado precisamente en el Código Civil, en los artículos que van del 854 al 873. Pero quiero que veas conmigo que en estos 19 artículos que ha dedicado el legislador contemplar y regular en el Código Civil, en ninguno de estos artículos no se da una definición del albacea. No encontramos un concepto de qué es el albacea. Pero la doctrina establece que el albacea es aquella persona que, palabras más, palabras menos, se encarga de administrar una herencia. Esto es un cargo voluntario, es un cargo de libre nombramiento y aceptación. El legislador en el artículo 854 ha establecido que puede haber uno, dos o más albaceas y que estos pueden ser los mismos herederos o también pueden ser personas totalmente extrañas a la herencia. También puedo decirte que este cargo puede ser designado, puede haber una designación testamentaria, que es cuando el propio testador establece en su testamento quién quiere el que sea su albacea, o también cuando se hace un juicio de sucesión intestada, se puede entonces ahí en ese momento designar quién será el albacea. De igual manera, Con esto te pregunto, Perla, entonces, ¿quién puede ser albacea? Fíjate que tampoco el código nos dice qué personas pueden ser albacea. Lo que nos dice el artículo 855 es quienes no pueden ser albaceas. Entonces, contrario sensu, te puedo decir que pueden ser albaceas aquellas personas mayores de edad y aquellas personas que están en toda la capacidad de poder obligarse. Una vez se acepta el cargo de ser albacea, porque como te dije es un cargo de libre aceptación, una vez se acepta entonces surgen las obligaciones que contraen consigo, llevan consigo el cargo de albacea. Hoy te traigo a colación legislación comparada. Me es muy interesante resaltar en este punto que la legislación mexicana, por ejemplo, establece que dentro de los requisitos para que una persona sea albacea es que no haya sido condenado por delitos relacionados con la administración. Y esto es por la misma naturaleza de esta figura del albacea. Aquellas personas que han sido condenadas por delitos relacionados a administración de cualquier tipo tampoco pueden ser albaceas. Importante esto que nos planteas, Perla. ¿Existe alguna clasificación o tipos de albaceas? Muy buena pregunta, Maciel, y sí existe una clasificación de albaceas. El código nos establece de manera taxativa que pueden haber albaceas universales y albaceas particulares. Los albaceas universales son aquellos que se encargan de todo lo relacionado con la administración de una herencia. Y el particular, entonces, por el contrario, es aquel donde hay designado más de una albacea y cada uno de estos albaceas van a administrar cosas específicas dentro de ese caudal hereditario. Teníamos al señor Juan, que tiene a su mejor amiga, la señora Juana. Y sí, son mejores amigos porque tienen nombres parecidos. Entonces el señor Juan establece en su testamento que designa a la señora Juana, su mejor amiga, como albacea porque él quiere que ella sea la que administre su caudal hereditario. Entonces vemos que la señora Juana constituye o es constituida como una albacea universal. Ella se va a encargar de administrar la totalidad de la herencia del señor Juan. En este caso, el señor Juan tiene un primo llamado Pedro. Él designa que su mejor amiga, la señora Juana, se va a encargar de administrar todos sus bienes muebles y designa que su primo Pedro se va a encargar de administrar todos los bienes inmuebles. Aquí vemos entonces que de manera particular y específica se designa para administrar dentro de ese caudal hereditario a la señora Juana y al primo Pedro.
Pero también quiero decirte que a pesar que de manera taxativa en el código no incluye la siguiente clasificación que te voy a dar, la doctrina sí lo ha hecho. En la doctrina se ha establecido que otra clasificación de los albaceas son los albaceas multipersonales y los unipersonales. Y como su nombre bien lo indica, los multipersonales son aquellos en donde, como te mencionaba al inicio, que el artículo 854 nos dice que albaceas pueden ser constituidos uno o más personas. En este caso es a lo que la doctrina le ha denominado como multipersonales. Y unipersonales cuando solamente hay un solo albacea. En la doctrina ha señalado que existen los albaceas testamentarios y los albaceas legales. El albacea testamentario es aquel designado por el propio testador en su testamento. El albacea legal, que es aquel albacea que no fue instituido en testamento, pero que entonces una vez se abre el juicio de sucesiones, los herederos vienen haciendo, el administrador va a ser un propio heredero o va a ser una persona designada por el heredero, o también a falta de consenso entre los herederos de quién será este administrador, puede ser instituido por el tribunal competente. Importante esto que estamos hablando en el día de hoy. Y tenemos entonces aquí preguntas por parte de nuestro público. Tenemos aquí nuestra usuaria, su nombre es la Justiniana. Ella nos pregunta: ¿cómo pueden ser nombrados los albaceas? El código nos establece en el artículo 856 y subsiguientes que el nombramiento de los albaceas será de manera mancomunada, sucesiva o solidariamente. Y esto es para distinguir en cuanto a la responsabilidad y a las obligaciones que les corresponde a los albaceas en el caso de que exista multiplicidad de albaceas, o sea, que estemos ante la clasificación de albaceas multipersonales. En este caso, entonces, cuando son albaceas mancomunados, lo que la ley nos establece es que sus obligaciones serán en común y entonces la realización de sus funciones será de manera en conjunta, o también los propios albaceas mancomunados pueden designar a uno para que realice la totalidad de las funciones que les corresponden a ellos como un común, o de igual manera ellos pueden por mayoría realizar la administración de este masacado. También tenemos los sucesivos, en donde digamos que en el mismo ejemplo el señor Juan con su mejor amiga la señora Juana, con su primo Pedro, y entonces digamos que él tiene a su hijo, a Juancito Jr. Juan en su testamento establece que de manera sucesiva los albaceas van a realizar sus responsabilidades de la siguiente manera. La señora Juana va a administrar los primeros 4 meses, luego entonces el primo Pedro los siguientes 4 meses y su hijo Juancito Jr. los 4 meses que restan. Esto es un claro ejemplo de albaceas sucesivos. Ahora la otra figura que nos presenta el código es los albaceas solidarios. Son aquellos en donde sí tienen delimitadas funciones específicas y responden ellos por esas gestiones que de manera particular cada uno de ellos entonces realiza. Ok, Perla, entonces mira, con esto también queremos hacerte esta pregunta. El hecho de que el señor Juan haya designado en su testamento a la señora Juana no lleva consigo que automáticamente ella es la albacea. Entonces, por lo que entendemos, debe haber una aceptación por parte de la señora Juana a ser albacea. Sí, Perla, exactamente así como nos dices. El albacea debe aceptar el cargo. Una vez esta persona es notificada de que va a ser albacea, entonces la ley establece un máximo de 6 días para que una vez notificada entonces ella acepte o no ser albacea. Si pasa este término, entonces se sobreentiende que la persona está aceptando el cargo. El albacea tiene que manifestar su voluntad de que efectivamente quiere ser el albacea de ese testador. Ahora bien, quiero que veas conmigo, en este caso ella puede perder entonces los derechos que quizás en herencia se había dejado para ella. Pero lo que sí no va a pasar es, por ejemplo, si en el caso de que hubiese sido Juancito Jr., él puede perder lo que se haya establecido para él en herencia, pero no va a perder todo aquello relacionado con sus derechos de alimentos. Ahora, Perla, nuestro chat está abarrotado con preguntas. Dice que muchas de las personas tienen el extraño concepto de decir que el albacea es el que en una herencia parte, reparte y se queda con la mayor parte. Entonces, con esto queremos que nos digas cuáles son las facultades,
¿Qué le está permitido o no? ¿Cuáles son sus obligaciones? Rápidamente te puedo decir que en primer lugar el testador es libre de colocar en su testamento todas las facultades que él quiera que su albacea realice. Eso sí, la única restricción no debe ser contrario a la ley. Fuera de ahí, el testador puede colocar en testamento todas las facultades que él quiere que el albacea realice. De igual manera, la ley establece cuáles son las funciones básicas que debe realizar una albacea, y entre ellas tenemos precisamente el administrar los bienes. Ellos deben disponer y pagar el funeral del testador conforme a como el testador lo estableció en testamento, y si nada se dice en el testamento, entonces conforme a las costumbres del lugar. De igual manera, ellos deben satisfacer los legados claramente con conocimiento de los interesados y con autorización judicial. Ellos deben sostener la validez del testamento. Ellos deben tratar de cumplir a cabalidad todo lo establecido en su testamento. También deben tomar todas las precauciones necesarias para la administración efectiva del caudal hereditario. Dentro de esto también entra el hecho de que, por ejemplo, ellos también deben rescatar todo lo relacionado a los derechos de esa masa hereditaria. Con esto te pongo un ejemplo. Digamos que el señor Juan tenía a su favor un crédito. La señora Juana tiene que promover todas aquellas instancias necesarias a fin de no perjudicar ese caudal hereditario, de hacer inventario, el rendir cuentas, el presentar el proyecto de adjudicación y repartición de los bienes de la masa hereditaria. Otra de las obligaciones importantes es que el albacea no puede disponer de los bienes. Ok, Perla, mira, aquí tengo una pregunta de uno de nuestros usuarios. Aquí entonces tenemos un caso que nos escribe la señora Carla. Carla nos dice que su hermana fue instituida como albacea de su mejor amiga, pero entonces están viendo en una situación. Ella quiere saber en este caso qué puede hacer su hermana ante un caso así donde no hay dinero suficiente ni siquiera para solventar los gastos fúnebres, pero la mejor amiga aparentemente sí ha dejado una herencia. Entonces, ¿qué puede hacer la hermana de Carla en este caso? Claro que sí. Bueno, Carla, en este caso también la ley ha establecido claramente que ante insuficiencia líquida para poder hacer frente a, por ejemplo, el pago de un funeral, en este caso simplemente lo que tu hermana tiene que hacer es promover la venta de los bienes muebles a fin de solventar los gastos funerarios de su mejor amiga. Claro que sí, ella está totalmente facultada para vender esos bienes y así poder pagar el funeral de su amiga. Pero también, en todo caso, si los bienes muebles no son suficientes, ella también puede promover eso hacia los bienes inmuebles. Esto claramente con la anuencia hacia los herederos y ante el tribunal competente de igual manera. Entonces te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Esto del cargo del albacea es un cargo vitalicio o tiene un plazo establecido? ¿Cómo se maneja esto del lapso de tiempo en que dura el cargo del albacea? El propio testador, él puede establecer dentro del testamento el plazo por el cual él quiere que su albacea realice sus funciones. O sea, esto puede estar dispuesto en el testamento, pero a falta de disposición testamentaria, el código nos dice que el cargo del albacea se ejecutará por un año. Se ejecutará por un año. Otra cosa, Maciel, es en cuanto a la remuneración. El propio testador es el que establece en su testamento cuál va a ser la remuneración del albacea. Ahora bien, si el testador nada dijere de esto, entonces dependiendo de el caudal hereditario, dependiendo también de lo laborioso que es la administración que tenga que hacer este albacea, también es un factor que entrará a determinar cuál será la remuneración que le corresponderá a ese albacea. Entonces, en este caso será el tribunal quien lo determinará. Y esa cantidad que él establece puede afectar a los acreedores hereditarios. El tribunal de igual manera interviene para ver esos casos. Perfecto. Entonces, aquí tenemos otra pregunta que queremos hacerte, ver la del señor Rogelio. Él es albacea. Si él puede delegar este cargo de albacea a su hermano. Claro que sí. Mira, aquí en este punto es bueno destacar
que este cargo de el albacea es un cargo personalísimo. Definitivamente este cargo no se puede estar delegando de manera arbitraria por parte del albacea. O sea, el albacea no puede designar libremente. Si en el testamento se le atribuye esa facultad al albacea de que él pueda delegar su cargo, entonces sí se puede. Pero eso sí, aquí entonces quiero resaltarte que en los casos en donde un albacea designa a un mandatario, este albacea será responsable por las gestiones realizadas por este mandatario. Interesante todo lo que hemos estado viendo en el día de hoy. Entonces, Perla, para concluir, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Hay alguna forma en cómo se puede terminar este cargo? En el 872 nos dice que se puede terminar el cargo de albacea por la remoción, por la muerte del albacea, por cumplimiento del plazo por el cual se instituyó el cargo de albacea y también por la imposibilidad de cumplir con la gestión del albacea. En este punto, entonces, la remoción es la forma de terminación en donde es solicitado, por ejemplo, los herederos. Entonces, ¿cuándo se puede pedir la remoción de un albacea? Cuando el albacea incumple con una de las funciones que se le ha establecido. De igual manera, cuando éste actúe en perjuicio del caudal hereditario. Cuando éste haya perdido la capacidad de obrar o se encuentre inhabilitado por cualquiera de las disposiciones que estén contenidas en la ley. Interesante todo lo que hemos visto. Te agradecemos, Perla, por tu intervención en el día de hoy. A ustedes que se conectaron, muchas gracias. Recuerden que esto fue Cápsulas Jurídicas Informativas. Estuvieron con ustedes Perla Maciela abordando el tema de el albacea en las sucesiones. Será hasta la próxima.